Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué gusto poder contar con ustedes y poder compartir con ustedes este mensaje esta mañana. Y como siempre, todos los sábados tratamos de salir al aire a través de nuestro programa de Facebook y también grabarlo para poder subirlo a nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí nos puedes seguir y, por supuesto, puedes suscribirte para que cada vez que publicamos un video o un mensaje, tú puedas también ser notificado. Así que es un gusto estar con ustedes esta mañana y un feliz sábado para algunos que sin duda guardan el día del Creador, que es el día de del reposo, y la conmemoración de que Dios es el Creador de todas las cosas. Para mí siempre es un honor, un privilegio poder compartir cada mañana, los sábados, algún mensaje de esperanza para las personas que nos siguen. Más de uno, quizás como yo, como muchos, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones de crisis económica, emocional, social, de relación, y sin embargo tenemos que seguir viviendo. Durante estas semanas hemos pasado momentos muy difíciles en la familia, por temas de salud, la pérdida de un familiar, sin duda algunos familiares cercanos que están pasando momentos de crisis afecta de alguna manera nuestra forma de ver las cosas y vivir. Sobre todo, mirar hacia el futuro, las cosas que no podemos muchas veces eh, visualizar. Y eso nos trae muchas veces ansiedades y desesperación. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Y sin duda nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante mi proyecto de vida, mis proyectos de familia? Y siempre tenemos esas preguntas porque queremos saber, o por lo menos tener la intuición de que algo debemos tener más adelante del día de hoy. Creo que eso es sumamente importante, pero ¿cómo controlar situaciones de ansiedad, situaciones de desesperación o de desesperanza, que muchas veces también se da en la vida de las personas y de manera continua? Durante estas semanas he tenido varias conversaciones con varias personas que miran el espectro del mundo como una situación de crisis realmente, ¿no? Quizás las crisis eran parecidas antiguamente o en años anteriores, solo que no teníamos las noticias a mano como las tenemos ahora en nuestro celular de manera directa. Podemos enterarnos lo que está pasando en un minuto, en un incendio en París, en Afganistán o en el otro lado del mundo, en Japón, un terremoto o cualquier cosa que suceda, nos estamos enterando. Los problemas políticos que existen en las naciones poderosas, con sus intereses económicos, nos traen a reflexión muchas veces. Yo tengo el privilegio de pasarme bastante tiempo revisando tendencias de pensamientos políticos, orientaciones de países que quieren tener el monopolio de ciertos productos o el control de ciertas comunidades o las tendencias también, muchas de ellas sin razón, que se dan en en las culturas con respecto a querer cambiar el sexo de los niños o u orientar a las personas al pensamiento de que tú puedes hacer con tu imagen lo que tú quieras y asemejarte a quien tú quieras y tomar una apariencia que no es necesariamente humana. En este contexto, muchos de nosotros nos hemos sentido incómodos y hemos opinado acerca de eso, que nos parece una aberración querer cambiar la imagen del hombre y, por supuesto, desconocer de alguna manera la mano creadora del Dios Todopoderoso que hizo hombre y mujer y que les da a las familias el privilegio de tener hijos y poder criarlos bajo su cuidado y protección. En ese contexto, nos encontramos en una sociedad donde cada vez la incertidumbre hunde más la mente humana, el corazón. Los sentimientos, las emociones están a flor de piel y muchos no sabemos qué hacer ante situaciones inciertas. Pues estaba esta mañana haciendo algunas actividades con mis perros y me puse a pensar cuántos de ellos viven la vida tranquilos porque saben que nosotros los amos o los cuidadores
valga la redundancia, los cuidamos y los protegemos y pensamos en el bienestar de ellos. Yo tengo ahora muchos animalitos que viven conmigo y a cada uno de ellos les damos el alimento y la protección que corresponde. Y mientras sacaba a mis perros a correr, me puse a pensar que Dios hace lo mismo con nosotros. Él no quiere que nosotros nos preocupemos ni que caigamos en ansiedad respecto al futuro. Si bien es cierto la inactividad muchas veces de no estar haciendo algo para producir, para lograr un objetivo, tal vez nos conmina a caer en la depresión y en la desesperación por el hecho mismo de no estar activos. Al mismo tiempo, debería llevarnos a la reflexión para pensar qué es lo que realmente debemos esperar de Jehová, del Dios que todo lo conoce y que sabe tu situación individual, tu situación personal. Estaba buscando en la Biblia algunos textos y bueno, como parte de mi rutina, leí el capítulo 10 de Zacarías, capítulo 10, versículos 1 en adelante, y luego dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, cuando no hay lluvia. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Interesante, ¿no? Cuando parece que las cosas son desiertas, cuando la situación se pone caótica, cuando aparentemente no hay lo que naturalmente sucede, pedid a Jehová lluvia en estación cuando no hay lluvias. Pedid, y él producirá relámpagos y traerá lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Esto no es un tema de religión, es un tema de relación con Dios, con el Creador. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Una de las razones principales por las que muchas veces nosotros caemos en depresión es porque no tenemos alguien que nos guíe, porque no tenemos alguien con quien consultar. Más de uno de nosotros en momentos de depresión hemos buscado a un psicólogo, un psiquiatra, a un coach para que nos oriente, nos ayude, un asesor, un mentor, le llaman algunos, con quien podemos hablar, contarle nuestras cosas, como que un poco desfogar esos sentimientos de presión que tenemos en nuestro corazón para poder decir, oye, esto me está pasando, ¿qué piensas tú? Porque lo único que puede hacer él es simplemente compartirme su forma de pensar o darme algunos consejos que solamente son consejos, son palabras que finalmente no tendrán ningún resultado si yo no los tomo en cuenta. O, sencillamente, si no son prácticas que necesariamente deben funcionar como él dice que deben funcionar en mi vida. Porque una cosa es que le funcionen a él y otra cosa es que me funcionen a mí. Pero aún así, buscamos a alguien que nos guíe, que nos oriente, que nos dé la fuerza, el ánimo, la motivación para poder hacer cosas diferentes y poder ver hacia el futuro algo, visualizar algo que podría suceder, que se llama éxito, que se llama logro, que se llama alcanzar algo como una meta que nos proponemos. Entonces, generalmente, cuando nosotros en nuestra desesperación buscamos a alguien para que nos oriente, no necesariamente ese alguien es la persona correcta. Aquí el texto dice que muchos buscaron oráculos, buscaron adivinos, buscaron cartas, ¿no? Esas cartas que dicen, hoy te va a pasar esto, aquí está la carta del rey, la carta de, no sé, del abogado, tontería y media que te dicen, ¿no? Y terminan simplemente diciéndote algunas cosas que te pueden pasar y que finalmente, después de eso que te dicen que es catastrófico, te dicen, mira, pero tú puedes cambiar y hacer esto o aquello. Definitivamente son solamente palabras vacías. Sin embargo, el texto dice que muchos de los que hacen eso, mejor dicho, para reforzar este concepto de consultas a gente que no tiene la resolución de nuestra vida presente ni futura, lo llama a personas que están como ovejas sin
pastor. Entonces, de alguna manera, Dios, el Creador, se enoja con aquellos falsos orientadores que aparecen en el camino. Y Él dice, castigaré a los que son falsos pastores, castigaré a los jefes de ellos, porque Jehová de los ejércitos visitará su casa y, por supuesto, los pondrá debajo de los pies de aquellos que sí quieren y dependen de la voluntad del buen pastor, que es Jesucristo, que es Jehová el Señor. Dice Jehová de los ejércitos, castigará el rebaño de esos falsos pastores, de esos falsos que aconsejan cosas humanas, vacías, con cartas del oráculo, con piedras, con saumerios o con, qué sé yo, eh, soplidos, ¿no? Que hacen limpias, que no limpian nada, al contrario, ensucian la conciencia. A ellos, dice, los pondrá debajo de los pies de aquellos que confían en Jehová. Y pondrá como su caballo de honor en la guerra a aquel que depende del buen pastor, que es Jesús. De él, de este personaje que confía en Jesús, saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Aquellos que aparentemente tienen la victoria, porque tienen el control de sus vidas, los identifica acá como caballos que cabalgan, u hombres que cabalgan sobre sus caballos de victoria, de sus consejos vacíos. A ellos los derrotará, los avergonzará. Dice, porque yo Jehová fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubieran desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Cuando tú estás en ansiedad, cuando tú estás en desesperación, cuando no ves más allá de tus narices, porque la negatividad, la ansiedad, la desesperación te ha obnubilado la mente, cuando aparentemente todas las cosas parecen fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, y parece que nada camina bien, parece que nada sucede como tú quieres que suceda, parece que las cosas se van al descalabro cada vez más. Tus amigos que estaban a tu lado se separan, no te ayudan, no te hablan. Tus enemigos se ensañan contra ti. Los que tenían compromisos contigo te fallan. Comienzas a ver las cosas tan oscuras que tu mente comienza a obnubilarse por la desesperación y la ansiedad que hay alrededor. Dice, Jehová los hará volver, porque de ellos tendrá piedad. O sea, Jehová el Señor tiene piedad de aquellos que desean y lo eligen como su pastor para sus proyectos de vida, para sus proyectos diarios, para sus quehaceres. Porque Él tiene piedad, cuidará de nuestra casa, protegerá de nuestra familia, nos dirigirá en nuestros negocios, nos ayudará a ser exitosos en la medida de nuestra fe, de nuestra confianza en Él, de nuestra paciencia. Cuando yo hablo, yo pronuncio la palabra paciencia, es un golpe que me doy al cerebro, al corazón, porque yo estuve acostumbrado a que las cosas sucedan rápido. Yo impulsaba, lo lograba, lo tenía. Ahora tengo que desarrollar un poco más de espera, paciencia. El control que yo tenía de las cosas no necesariamente eran mi control, eran simplemente la vorágine de mis motivaciones por lograr cosas que me proponía, pero no necesariamente, gracias a Dios, me dio los espacios necesarios para poder alcanzar ciertas metas. Pero eso no es todo. La vida no es un hecho que sucede en un momento y continúa así de balde, naturalmente.
Tenemos que aprender a desarrollar ese carácter sostenible sobre la paciencia, sobre la fe, sobre la esperanza de aquello que en el pasado, ya con los hechos sucedidos, nos dan evidencia de que el futuro también estará seguro si es que nosotros confiamos en Él, en sus promesas, en las grandes promesas que Él nos da a través de su palabra, a través de la naturaleza. Cada día que miro la naturaleza, estaba sembrando el otro día unos, eh, le llaman acá machones de plátano, y decía, ¿por qué tengo que sembrar de esta manera? De repente alguien tiene otro método para que sea más productivo. Y a veces yo no sé si es un error o una sobreconfianza que tengo y cuando pongo el plátano en la tierra, digo, Dios, tú eres quien vas a hacer crecer esta planta. Por eso escribí anoche en mi Facebook acerca de la paciencia. Tener que esperar que el plátano crezca, se desarrolle, pase un año para sacar un fruto. Luego hay que cortarlo porque no existe más. Los plátanos no dan fruto cada año del mismo árbol. Crecen nuevos. Dios lo hizo de esa manera. Y hay que tener la paciencia necesaria para esperar a que eso suceda, del tiempo, del proceso en el cual Dios va mostrando que Él hace crecer la semilla, que Él hace crecer nuestros negocios, o que Él los sostiene en la medida de nuestra paciencia, en la medida de nuestra confianza en que Él es quien está, o Él es el componente importante en cada actividad que nosotros realizamos. La promesa de Jehová es que fortalecerá nuestra casa, que nos dará fortaleza a nosotros para poder soportar las pruebas del camino en el proyecto que tenemos. Es más, dice, Él nos llamará y nosotros reconoceremos su voz y serán multiplicadas todas nuestros deseos, serán multiplicados si es que nosotros confiamos en aquel que todo lo hace con piedad, con misericordia, con bondad. Sin duda, hay una tendencia a pensar de que si tú no haces algo, Dios no hará tampoco. Y hay un refrán que muchas veces lo sacan diciendo que es de la Biblia, que a Dios rogando y con el mazo dando. La Biblia no dice eso. La Biblia dice esperad en Jehová. Y mientras vas por el camino, en el avance de tus proyectos, esperar que Jehová haga el trabajo de germinar el fruto de tu proyecto, de germinar el fruto de tus planes, de germinar todos aquellos deseos que tienes y aquellos que sí te convienen, recibirán la bendición de la compañía del Creador para que sean bendición para ti y para tus hijos. No es fácil confiar, no es fácil esperar. Ahora, para nosotros es difícil entender de cómo esperar haciendo algo. ¿Cómo esperar? O que esperar es no hacer nada, ¿no? El hacer te va a permitir a ti estar en actividad constante y enfocado en aquello que tú has pedido. Tú no puedes decir, Señor, por favor, dale fruto al plátano que yo no sembré. Dios quiere que tú recibas el fruto del plátano que tú sembraste, del palito de yuca que tú sembraste, de la semilla de maíz que tú pusiste. Dios no va a venir con un ángel para hacer el hoyito y poner allí el maíz. Dios va a querer que tú, mientras esperas en Él, que Él haga crecer y prosperar tu negocio, tú estés en actividad constante, haciendo lo que Dios te da como oportunidad para hacer. No puedes quedarte estático, no puedes quedarte parado, no puedes quedarte sin hacer nada porque te dijeron, Dios me dijo que espere.
Yo siempre voy a utilizar ese ejemplo de Josué cuando iba a cruzar el río Jordán. Y Dios le dice, di al pueblo que avance, Señor, pero hay un río frente a nosotros. Y la escritura relata el hecho de que los sacerdotes entraron hasta el río con el arca. Y dice que cuando las aguas llegaron a sus tobillos, mm, entonces recién se abrió. Dios te va a dar las oportunidades que tú necesitas en la medida en que tú estés interesado en llegar a esas oportunidades, en ser depositario de esas oportunidades. Dios no va a hacer las cosas por ti. Por eso te dio capacidad de libre albedrío para elegirlo a Él y elegir el camino que quieres tomar. Eso no es un tema de religión, ¿ah? Por si acaso. Tiene nada que ver con una iglesia. Tiene que ver un tema de relación con el Creador. Tú eres una criatura. Ayer le preguntaron a una persona en una entrevista en la calle, ¿no? ¿Tú de qué religión eres? Y él dijo, de ninguna. Entonces no crees en Dios. Le digo, creer en Dios no tiene nada que ver con una religión. Creer en Dios tiene que ver con un asunto de convicción personal. Y eso no te significa que ser una persona perfecta, una persona buena, una persona completamente sin pecados, una persona pura, pulcra, honorable, porque no se mete con nadie, es una persona perfecta. No, no, no es eso. No somos perfectos. No existe imperfecto. Dios no trabaja con perfectos. Jesús mismo lo dijo. No vino a buscar sanos, sino enfermos. Es importante entender que el Evangelio es un Evangelio de sanidad espiritual, emocional, sentimental, eh, diaria, de la vida cotidiana, de la relación con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con los miembros de una iglesia o de otra iglesia que cree diferente a nosotros o que practica diferente a nosotros en la religión, o incluso con el incrédulo. Dios vino aquí para que nosotros podamos caminar juntos en este peregrinar hacia el objetivo final, que es su promesa de vida eterna, juntos, caminando en el camino de oportunidades que Él nos dio. No nos pide que nos separemos de los demás. No nos pide que no nos juntemos con los demás. Es que vayamos a ellos y vivamos esperanza y que mostremos que nosotros realmente vivimos una vida de conexión con Él. Porque es la única manera en que nosotros podemos dar testimonio. Muchos andan hablando de que el Evangelio se da, perdón, cuando tú predicas lo que tú crees. No necesariamente tú predicas con palabras, con acciones también ves, muestras lo que tú eres. Sí, muchos se aprovechan, eso es cierto. Muchos toman ventaja de tu pasividad, de tu paciencia, de tu bondad. Lo han hecho conmigo, lo hacen con cualquier otro, porque tienes compasión por la gente. A los que nos gusta ayudar y servir, muchos se aprovechan de eso y toman control de las cosas y finalmente terminan por afectarte, pero eso es parte de la vida, es parte del servicio. Si estás dispuesto a servir, pero no estás dispuesto a recibir la ingratitud, dice un refrán, es porque algo no has entendido del servicio. Lastimosamente así es la vida. Pero aún en este trajinar, en este camino, debemos entender de que Jehová redimirá tus esfuerzos, llenará de bendición tus proyectos. Y si comienzas un proyecto con Él, estoy seguro que vas a conseguir los objetivos que tú quieres. Y para comenzar con Él, no tienes que ser la persona perfecta que Dios o que muchos te han dicho que tienes que ser. Tienes que ser la persona dispuesta a escuchar la orientación divina. Que Él sea tu pastor, tu coach, tu psicólogo, tu psiquiatra, para poder conducir tu vida en los momentos en el cual tu proyecto a veces se pone difícil, se pone lento y tienes que tener paciencia, tienes que tener paz a pesar de la incertidumbre. Lo que te estoy predicando yo a ti, me estoy predicando a mí mismo, porque yo necesito eso, tú necesitas eso. Necesitamos todos aprender a ver que la vida, a pesar de sus vicisitudes, es allí donde Dios va a manifestar su poder. Va a manifestarse Él como el compañero más leal
en el trajinar de tu vida para que al final puedas tener éxito. El éxito que te mereces y el éxito que tú necesitas, porque muchas veces queremos éxitos que no sabemos manejar después cuando lo tenemos. Que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que fue Él quien nos dio todo lo que tenemos. Por eso el Deuteronomio dice que cuando tú tengas riquezas, no olvides que todo lo que tienes, Dios te lo dio. Él es el componente más importante en todo lo que haces. Y hazlo con Él. Esfuérzate, sé valiente. Ponle ganas a la vida. Y si no ves lo que no puedes ver al futuro, tranquilo, ponlo en las manos de Dios. Y Él hará lo mejor, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, porque Él tiene piedad por nosotros. Él nos dará el soporte para poder sobrepasar las situaciones difíciles. Si crees esto, estoy seguro que tu vida cambiará, tu esperanza será más llevadera. Y si tienes algún momento de ansiedad, entiéndalo, lo vas a tener, porque eres humano, humana, porque eres una persona que tiene debilidades, como todos nosotros tenemos. Pero lo importante de esto es que cuando te sientas débil, tú te pongas en las manos del Creador. Él hace todo por nosotros, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, Él lo hace. Pues comienza a creer, porque solamente así vas a poder lograr muchas cosas en tu vida. Este mensaje les envío a todos mis amigos, incluso aquellos que no nos quieren, para que entendamos de que una vida de continua relación con el Creador no depende de una religión, no depende de una reunión, sí depende de nuestra relación y la decisión que tenemos de vivir una vida continua al lado del Creador, el que nos hizo a nosotros para que podamos ser su gloria, su honor. Haz que en tu corazón renazca la esperanza, renazca la seguridad de que Él hará siempre lo mejor para ti, que a pesar de la tormenta, en momentos en que no hay nada que parece que es bueno para ti, Dios traerá lluvia de bendición para que tú seas también bendición para otras personas. Ora a Dios, dile lo que sientes, cuéntale tus problemas, caminando, en el trabajo, en el negocio, donde sea. Habla con Él, cuéntale y dile lo que sientes, dile lo que quieres y verás que muchas cosas comienzan a suceder. Y ahí dirás realmente que Dios es quien te acompaña, que la Biblia tiene razón, que Él redimirá a su pueblo y le dará la victoria, porque Él será nuestro pastor. Te entrego este mensaje para que tú lo puedas asimilar y también puedas compartirlo con otras personas, si es que así lo deseas y te gusta. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por el privilegio de tener esta ventana para poder presentar tu palabra. Siempre hay esperanza en tu palabra. Y en momentos de oscuridad, siempre hay paz que viene de ti por la presencia de tu Espíritu en los corazones atribulados o situaciones difíciles de esta vida. Ayúdanos a creer en ti. Tú nunca nos has abandonado. Pero a veces hay situaciones de vacío en nuestra vida porque comenzamos a mirarnos a nosotros mismos en las posibilidades que nosotros podemos tener. Pero nos olvidamos que en cada proyecto tú siempre deberías ser nuestro socio, nuestro coach, nuestro orientador, nuestro pastor. Por eso te entregamos nuestro corazón y nuestros negocios en tus manos para que tú seas quien bendiga todo lo que poseemos y nos des la satisfacción del logro, porque contigo todo es posible. En el nombre de Jesús te pedimos. Bueno, siempre es un gusto poder compartir con ustedes un mensaje y dejar esta esperanza en vuestro corazón. Un servidor de siempre, Dr. Boris Darmon, para servirles. No se olviden, búsquenos en Boris Darmon canal, en YouTube, síguenos en Facebook como Boris Darmon. Un abrazo para todos y un feliz año. Chao, chao.